¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Adicción Política en la plataforma de teveras.com.mx. Les saluda un servidor Alfredo Ortiz en este 11 de septiembre de 2019, una fecha significativa para no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo, porque, bueno, pues hace que fue en el 2011, perdón, 2000, Uno. 2001, en septiembre de 2001 fue cuando vienen los atentados. Sócrates, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Alfredo. Ya estamos platicando. Un placer estar todavía no te aquí de presento. nuevo en Adicción Política. Sí, ¿tú qué estabas haciendo? ¿Dónde te agarró el temblor? Fíjate, Como dicen, ¿cómo te agarró el temblor? Verá, estaba yo fuera de la ciudad. Estaba en Cancún. Sí. ¿De vacaciones no, o chambeando? Había hubo una reunión creo que del órganos superiores de fiscalización. Coincidió en esa fecha. Y casualmente ese día, en la mañana, estaba preparando el regreso. Estaba en el cuarto de hotel cuando las imágenes de lo que estaba sucediendo en ese momento, eran las 7 de la mañana, hora de México. Y entonces en ese momento dicen, hay algo que está pasando, hay un impacto, se impactó un avión, o no sabían qué, de inicio, en las Torres Gemelas. Y se hace el relato, ¿no? Y se está viendo realmente el impacto, ponían las señales, y luego de repente dicen, oigan, tenemos noticia de que en el Pentágono también está sucediendo algo similar. Hubo un impacto de un avión, ¿sí? Y en ese momento pasan en los minutos, ¿sí? 20, 30 minutos, y de repente se ve el impacto en la otra torre, ¿sí? De verdad que fue impactante esa escena, de estarlo viendo, estar nosotros allá, lo que inmediatamente todo el sistema de Estados Unidos, ¿sí? A cerrar fronteras porque había una emergencia. Para empezar, no sabían qué estaba sucediendo. No era normal que dos aviones Boeing impactaran contra algo tan significativo como en la sede del World Trade Center en Nueva York, ¿sí? Y el Pentágono, y hubo otro avión también que después sale, que no alcanzó a hacer su impacto, tengo entendido que se dirigía hacia la Casa Blanca. Todo se fue saliendo, fue muy rápido, y después me acuerdo las escenas en donde buscan al presidente George Bush, y que andaba allá en la Florida, ¿no? En una escuela, y se ve la imagen de él, sorprendido, pero más con un miedo de no saber qué hacer. Esa escena fue muy significativa, creo que inclusive la reproducen en la película de Pence, el Vice President, ¿sí? Muchas escenas de esa que se vivieron en ese momento y que fue muy significativo y que deja de manifiesto mucho de realmente quién ejercía el poder en Estados Unidos. Y esto trajo por consecuencia, la verdad, todos aquí en Baja California, en el mundo, todos, principalmente todas las fronteras. A partir de ahí se crea en Estados Unidos la Secretaría de la Seguridad Nacional. No existía como tal. Cada una había aduanas, había migración, había varias, pero se genera en base a todas ellas una secretaría, y de ahí en adelante empezamos a ver las colas interminables para poder pasar a Estados Unidos, unos procesos de revisión más exhaustivos. Entendible pues que en ese momento de la desgracia o del atentado no encontraban todavía cómo definirlo, ¿sí? Sin embargo, se dieron cuenta que eran vulnerables. El país más poderoso del mundo, que no recibía un ataque en su país, lo recibe. Claro, Que de las reglas ahí... para subirse al avión también cambiaron. no, yo me las restricciones. En ese momento, para subirnos a la gente de Cancún, insisto, yo venía en camino hacia acá. No, hombre, pues ya empezó ahí a dilatarse las entradas a las terminales aéreas. Y para subir los aviones también, o sea, inmediatamente se modificó. Eso que nosotros éramos vuelo nacional. Los vuelos internacionales, los que se dirigían a Estados Unidos, era
fue más lento, fue un caos, o sea, un reajuste inmediato de lo que estaba provocando, parte de lo que provocó este incidente, este atentado. De ahí en adelante se transforma, los presupuestos de seguridad nacional de Estados Unidos casi se duplicaron. O sea, se dieron cuenta que había algo que se estaba gestando o alguien lo gestó. La verdad es que después de ese suceso del 2001, ¿sí? Hace 18 años, ¿sí? Pues han sucedido muchas cosas. Es más, se ha analizado, se ha estudiado si fue un movimiento del Islam, realmente el Estado Islámico, que si Bin Laden, que si quién lo patrocinaba. Hasta las teorías de complot que le gustan mucho a los americanos, ¿no? Sí. Que realmente que no hubo tal, sino que ellos mismos... que fue un autoatentado. Así es. Casi se hablaba porque estaba que si se reelegía o no se reelegía George Bush. O sea, sus números andaban por los suelos, muy bajos. Así es. Sí, yo me acuerdo, en esa época estaba trabajando en el ayuntamiento, era el director de comunicación social, y ese día por alguna razón con los muchachos de los parucios famosos, los parucios, nos habíamos puesto para cruzar temprano, cruzamos, y es cuando va creciendo el tema, nada más cruzamos y les digo, ¿saben qué? Me tengo que regresar. O sea, cruzamos la línea y ahí hay un retorno, o había luego... alcanzaron a cruzar sin mayor problema. Sí, como porque a raíz de eso, ¿te acuerdas que se cerró? Sí, las colas normales, y luego les dije, ¿sabes qué? No, me tengo que regresar. Nos regresamos. Y ya estuve ahí en Palacio y bueno, pues informando todo lo que estaba pasando, ¿no? Pero sí, y bueno, para mí también es una fecha significativa en lo personal porque es el cumpleaños de mi hija, de una de mis hijas. Hombre, de Marisa Ortiz Zúñiga. Le mando un besito, aunque no me está viendo, pero ya me verá. Lo verá, enteverás. Así es. ¿Qué fecha para nacer? Sí, verdad, ¿no? Que está es muy significativa. De hecho, queda en la historia de Estados Unidos ya marcado. Es más, es una época, porque si bien para recordar a la gente, para recordar las imágenes, también se hizo otra película, ¿no? Sí, del ataque a las torres, en donde pues cuántos bomberos murieron tratando de rescatar gente, porque de verdad que es impresionante, ¿eh? Cómo de repente el calor que generó el impacto y quemándose, consumiéndose el avión a media estructura de los edificios, se colapsó, o sea, se fundió el acero y el propio peso se fue, lo vimos, era increíble lo que estábamos viendo. No, ver que gente se tiraba al vacío, porque ya horrible. Era pues morir quemado o decir, no, bueno, pues ha de ser, yo me imagino en esa situación que la gente dice de morirme quemado, porque supongo que te empiezas a quemar, pero no te mueres luego, o quién sabe, si es el dolor muy fuerte, llega a un umbral donde lo que te da es un ataque cardíaco, que es también lo que ocurre cuando te lanzas al vacío, sobre todo en esas distancias. Dicen los que saben que propiamente no mueres por la caída, sino en lo que vas cayendo te da un infarto, porque pues, vas viendo cómo te vas a pegar en la torre y te da un infarto, pum, ya cuando caes pues ya muerto, ¿no? Pero los actos heroicos, como dices, de los bomberos, de mucha gente, guardadas las debidas proporciones, algo similar como cuando el sismo en la Ciudad de México, en donde 85, pues ¿no? la gente común busca la manera de brindar ayuda
como Es la puedes, donde solidaridad puedes, ¿no? natural del ser humano, ¿no? Cuando ve que alguien requiere apoyo, de manera espontánea, casi es en instantáneo, de Ujú. manera natural sale, Así es. ¿sí? Y estas partes pues nos hacen recordar que somos vulnerables, que estamos expuestos y que algo siempre está en movimiento y que estamos muy sujetos a cualquier situación de tipo extraordinario, ¿no? Y entonces es cuando viene el consejo, siempre cuídense, pongan atención, vean lo que está sucediendo, o sea, esas recomendaciones que hacen los papás o que hacemos para Ujú. los hijos, ¿no? Oye, pon atención, vean esto, cómo te sientas mal, o si ves alguna actividad rara, pues protégete, protege a los tuyos, detalles de esos, ¿no? Porque desgraciadamente, pues estamos expuestos a que hay otros intereses de otro tipo desde asaltantes, del crimen, del tipo político, de todo tipo. Desgraciadamente en ese sentido, y a la gente común y corriente, porque miles, no sé cuánta gente, creo que 20,000 personas en las dos torres, los que todos los días acudían a laborar de manera normal y rutinaria, ¿no? Y de repente encontrarse en una situación en donde, ¿qué hacer? ¿Quién toma el liderazgo en un piso tan solo para decirle a la gente, vete al elevador, no te metas al elevador, vete a la escalera, vete hacia arriba, no hacia abajo? O sea, hay recomendaciones, ¿no? En ese sentido, cuando hay incendios, ¿sí? Pero el pánico no sabemos cómo nos hace reaccionar ante circunstancias de este tipo. Sí, no, pues la fecha significativa, insisto, no solamente para Estados Unidos, para México, sobre todo en la frontera también, y para el mundo, ¿no? Para el mundo, en Para total. el mundo Porque, creo que porque ese hay... gasto ahora que duplica a Estados Unidos dice, bueno, ¿y quién lo va a pagar? Así como insiste Trump ahora que Ujú, paguemos el muro, ¿sí? Y quiere cobrarle a todo el mundo porque como se convirtió en el policía, quiere que todo el mundo pague porque te lo está vigilando sus costas, porque está vigilando que el petróleo esté extrayéndose de manera normal. O sea, todo esto, el ser primer potencia, pues de repente llega Trump y dice, pues es que nos está costando y alguien lo tiene que pagar. Ah, pues esto también, ¿sí? Esto también tuvo un costo porque ahora inventaron las medidas de seguridad, las aduanas, esta migración, todo esto se ujú. alteró por las medidas y entonces, pues simplemente todavía en los aeropuertos ahora tenemos que quitarnos el cinturón, tenemos que todo lo que traemos, ponerlo afuera. En Estados Unidos hasta los zapatos se tienes que quitar, o sea, Ujú. son medidas de seguridad. Así es. Ujú. Bueno, pues ahí está la fecha, la remembranza. Vámonos a una pausa. Regresamos con un tema donde pues aquí Sócrates nos va prácticamente a ilustrar. Él es el experto ahí. Lo que está pasando, lo que pasó el domingo pasado en el PAN y lo que viene, la elección de las dirigencias municipales y estatal, que entiendo aún no hay una fecha concreta porque están, como partido, están más pendientes de que se resuelva el tema relacionado a la ley Bonilla y luego darían paso a la renovación de sus dirigencias. Pero bueno, de eso vamos a platicar en un instante. Estamos en Adicción Política en la plataforma de tveras.com.mx. Volvemos.
Bien. ¿Qué viene pasando en el Partido Acción Nacional, Sócrates? Hubo elección de consejeros estatales. La nota más destacable fue que a Rubén Obando, pues siendo dirigente aún en el estado, la membresía le dijo: ya no te queremos de consejero, y pues como que llama la atención, ¿no? Llama la atención. Gente le atribuye esta reacción a los panistas porque dicen, pues, como dije, Como reclamo, ¿no? sí, como dirigente dejó mucho que desear, 2 derrotas muy sentidas. A la de nivel nacional, pues digo, él poco pudo haber hecho, pero en la elección local de este año, pues ahí sí parece que le pasan la factura. ¿Qué pasa? Bueno, fíjate, en esa parte es José Luis Obando. Perdón, Corregimos, sí. Rubén es el otro. Es El otro. el asesor de Gastelum. de Gastelum, sí. Muy bien. Bueno, primero fíjate que quisiera hacer la mención siguiente. Casualmente me tocó escuchar los comentarios del maestro Enrique Docel. Él es filósofo, escritor, es maestro investigador de la UNAM, ya mayor, es argentino, nacionalizado mexicano, está muy relacionado con la izquierda, él totalmente, sus estudios son en toda la filosofía de izquierda, pero es una persona ya mayor, 84 años, pero reconocido. Casualmente me tocó escuchar sus comentarios, porque le preguntaban en función a primero el movimiento de AMLO, ¿cómo le preguntaban? Empiezan a preguntar, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve su partido de AMLO? Pues desgraciadamente veo que, dice él, hace una referencia primero, una guerra no la gana el general solo, tiene que tener un ejército, ¿sí? Una estructura, ¿sí? Y aquí pareciera que va solo, porque no trae estructura. ¿Sí? En ese sentido, se están viendo los problemas que ya empiezan a verse dentro de Morena precisamente por el poder. Esa es una primera reflexión, una en donde el poder es un elemento muy importante para la conducción o para el manejo de los gobiernos, ¿sí? Cuando lo eres y tienes un partido político. Hace otra referencia también, habla en cuanto a la necesidad, o más bien, hace una reflexión de los partidos, los demás partidos. Dice, ok, Morena está gobernando, ok, él está ahorita, pero tiene ese riesgo. Los demás partidos, dice, se vaciaron, ¿sí? PRI, PRD, PAN, se vaciaron, ¿sí? El poder también, algunos los corrompió, si no es que a los 3, ¿sí? No formaron cuadros, ¿sí? No hay, por eso es que no hay una oposición fuerte, es real, no hay oposición fuerte porque no hay cuadros bien formados, ¿sí? Que es lo que dice, sin embargo, porque algunos criticamos o alguna gente que no participa en la vida de los partidos, pues tendemos a criticar que para qué existen, que son muy costosos, sin embargo, pues son la escuela política, ¿sí? Deberían de ser la escuela política. Desgraciadamente, esos recursos que les damos a los partidos, porque es del erario público, pues son utilizados para campañas específicamente, o sea, no se utiliza para formar políticos. Y aparte hace otra reflexión. Podemos entender políticos de profesión y políticos de vocación, ¿sí? El de profesión, el que dice, bueno, pues esto lo ve como un trabajo más, como aquel que dice, pues sé hacer esto y lo voy a hacer hasta el momento. Pero le falta esencia, le falta alma, ¿sí? El político de vocación es el que entiende el servicio, la posibilidad de servir, ¿sí? ¿Y cómo los partidos perdieron esa posibilidad? Porque dice, algunos hablan de refundarse, sí, pero ¿refundarte en qué? Si tu esencia la perdiste. Muy particularmente en el caso del PAN, se decía, o se hace la referencia, que lejos está el PAN de aquellos fundadores. O sea, con una calidad moral, ¿sí? Y ética personal a toda prueba,
¿sí? Entonces ellos le dieron esa fortaleza, ¿sí? Y conocimiento, y le dieron la idea de lo que esperaban ver a futuro, ¿sí? Y propusieron la idea del PAN. Casualmente, el próximo 13, 14 y 15 se conmemoran los 80 años del PAN, ¿sí? 1939. O sea, casualmente esta convención o esta asamblea O sea, coincide. viernes, sábado y domingo. Es viernes, casualmente también se escogió simbólicamente en aquel tiempo la independencia de México, conmemorar la independencia de México, con la Asamblea Nacional de Formación del partido, el 13, 14 y 15 de septiembre de 1939. Entonces se reunió toda esa gente que fueron convocados por don Manuel Gómez Morín, Efraín González Luna, y un sinnúmero de gente, insisto, con esa calidad que menciona el maestro Enrique Dussel, y dice, eso desgraciadamente el PAN lo perdió, es su análisis, y que no está muy distante de lo que en realidad estamos viviendo. Entonces me regreso a la parte, entonces los partidos perdieron el rumbo en cuanto a que deben de ser escuelas de políticos, pero políticos con vocación, ¿sí? Qué casualidad que se pierde la esencia. La esencia, caso PAN muy particular, se decía, la gente decente puede hacerse política con gente decente. Y esa gente decente normalmente ubicamos como un valor trascendental, la honestidad, ¿sí? Dejamos de hacer eso. Yo inclusive reconozco que tuve falla en ese sentido, porque fui dirigente estatal y municipal del PAN. O sea, nos metimos en una dinámica de campañas que perdimos esta parte de formar. Pero también… Pero es que también, y no en tu defensa solamente, sino más bien como observación, en el caso particular del PAN de Baja California, es doblemente visto así, en esa como retrospectiva, es doblemente difícil porque creo que el partido se fue llenando de militantes pragmáticos. El hecho de la oportunidad de ser poder. El tener que ejercer el poder a nivel estatal, municipal, Congreso, pues los llevó a que tuvieran que ser prácticos. Pero la otra, tú acabas de decir, en 5 años, y de eso se trata la ley Bonilla, en 5 años, 4 años de elecciones, o 3, corrígeme, Sí. 2 años seguidos, uno descanso, en 2 6 años seguidos, nomás descansas otro un año. descanso. Entonces, no te podías así, no se puede como que decir… Planear, no. hacer un plan de largo plazo Exactamente, en ¿no? formación de cuadros. Normalmente descansábamos en las estructuras de promoción política de la mujer, en la estructura de juveniles. Desgraciadamente ahí también fallamos. Tenemos de los diputados expulsados del PAN, pues todos venían del juvenil. Carlos Torres, Raúl Castañeda, Iraíz Vázquez, o sea, gente… Carlos Torres fue dirigente nacional juvenil, o sea, no puedes entender gente que haya perdido el rumbo, que se haya vaciado tan fácilmente, que haya sucumbido ante las veleidades del poder. ¿Sí? Bueno, Entonces esto te dice que dejamos de hacer esa parte. Pues. Carlos por el poder y por el corazón. Bueno, también. Pueden más. Tiene su corazoncito el vato. Entonces, sí. Y creo que esa es puede ser una crítica para todos los partidos. Yo veo que Morena… va por ese rumbo, o sea, se va a desgastar muy rápido. Sí, pero también, cuando la vorágine del poder te devora, te autoconsume. ¿Pero qué están haciendo? Leí el otro día que habían designado un presupuesto significativo de las prerrogativas que tienen como partido, que ahora es el que más recursos recibe por haber tenido resultados electorales tan bisoños, pues dedicárselo al Instituto de Capacitación, algo así se va a llamar como en el… Pero aparte otro porque es año PRI. electoral, el próximo año es un año electoral. Claro, pero o sea, los partidos tendrían que estar diciendo, oye, con recursos, con muchos, con medianos o con poquitos,
necesitaríamos regresar a eso que hizo el PRI muy bien. Yo me acuerdo que podíamos criticar al PRI de lo que fuera, pero la verdad es que en su momento fue una buena fábrica de políticos y era una escuela de ideológica, pero además tú empezabas y ocupabas un cargo y ibas aprendiendo y luego ascendías. Yo creo que ahí está la diferenciación que hace Dussel. Fueron creando políticos profesionales. ¿Sí? O sea, no identificaste al que tenía la vocación. Lo mismo le pasó al PAN. Se volvieron profesionales de la política. O sea, gente insensible, gente que lo vio como una oportunidad, como un trabajo, pero no como donde tengo que escalar, ¿no? Nada más. Y que si me llega algo de dinero, que bienvenido. ¿Sí? Porque luego también aprenden a que, como dirían algunos, porque me ha tocado ver, ¿no? Donde algunos manifiestan, es que la política es un buen negocio. O sea, se oye totalmente, se me hace muy descarada esa opinión. O sea, verlo como un buen negocio, la política. Entonces pierde ya su esencia. Entonces, y ya cuando ves que los políticos, entre comillas, empiezan a negociar, entonces, ¿dónde quedaron los principios? O sea, la esencia que te generó el poderte reunir, porque la idea de los partidos, y que don Enrique Dussel no los descarta, dice, es que se ocupan. Son escuelas de políticos, haz de cuenta que dices que generas una comunidad que coincide con tu pensamiento y que vas a generar un proyecto de nación. O sea, en ese sentido ese es el sentido que debe tener un partido político. Ahora, no todo el mundo participa en política. O sea, si te fijas, son proporcionalmente, el PAN son 10,000 miembros para una población de 3.5 millones de habitantes. Son en muy el estado. Poquitos. O sea, es relativamente bajo, ¿sí? Pero también habría que mencionar, o sea, es que debes de buscar, ¿sí? No masificar, ¿sí? O sea, tienes que buscar a los mejores hombres y mujeres que puedas encontrar, porque a fin de cuentas estás buscando hacer los movimientos que sean necesarios para generar el bien común, para que los recursos que hayas alcancen y sean bien utilizados. Y con honestidad, que esa es la esencia, ¿sí? de hacer un buen gobierno. Cuando pierdes esta óptica, pues tenemos un resultado en donde tenemos a un gobernador ubicado como el peor calificado de los 32 gobernadores. Sí, hace 2 meses que comentamos ese ranking, hay dos, uno del periódico El Financiero y hay otro de Massive Caller, y no por nada, pero en el más reciente, tanto es el que se publica al día de hoy. Tanto El Financiero como Massive Caller coinciden en que el peor gobernador hoy evaluado es Francisco Vega de la Madrid, mejor conocido como Kiko Vega, y yo creo que las coincidencias... Bueno, esto que sucedió el domingo es consecuencia, porque tuvimos un dirigente que no hizo su función de dirigente, o sea, realmente estuvo para cumplir lo que le decía el señor gobernador, o sea, no dividió, no hizo la excepción, más bien no partió, pues, que no era esa su función. Su función debería haber sido crítica, de estar vigilando a los funcionarios, de estar vigilando que el plan estatal coincidiera con la plataforma que se le presentó a la sociedad, porque era un candidato en su momento del PAN. ¿Sí? Claro, pero ¿cómo no hacerle caso al gobernador si el gobernador lo puso? Desgraciadamente, esa es la parte que ahora en la asamblea del domingo, pues los pocos que fueron decidieron que había que decir ya basta. Ya basta, hacia un lado, ya hicieron lo que, pero ya se acabaron ya basta, pero a medias. Se acabaron el Estado, bueno, no tanto, pero le van a dejar No, es el desprestigio, económico. Es el desprestigio. Aparte de la economía mal planteada para el Estado, el desprestigio para el instituto político es el PAN.
Sí. Eso es una calificación para el PAN y su gobierno, porque difícilmente, para empezar, viste cuánta gente fue a la asamblea. O sea, fue mínimo. O sea, de 10,000 no había ni 1,000 personas. O sea, no es posible, pues, esta parte en donde es una manera de manifestar que no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo, y así lo manifestaron. Y así estuvo José Luis Obando, que se atrevió a postularse para consejero nacional, y la gente dijo, pues, a ver quién, cualquiera menos él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de una manera u otra él fue corresponsable, junto con Kiko y con los gobernantes que hicieron mal su trabajo, y que le entregan esta herencia al PAN, que creo que no se lo merece. Claro, ¿no? Y yo te diría, Sócrates, como todas las generalizaciones, ¿no? Hay gente que ahorita dice, y claro, lo hace con el sesgo político, esto es política. Dicen, 30 años de malos gobiernos del PAN. No. No necesariamente. Yo creo que sobre todo los 6 primeros años de Rufo, los 3 de Héctor Terán, Los 3 eh, de González ya Alcocer. con el Ordu, y como que empieza esto a verse más como negocio, más que empujar y ser un estado de avanzada, ¿no? Esa es mi opinión personal. Pero digo, aún así no estábamos mal. La CESP, un organismo del agua, después de que en Tijuana no había, se usaba el tandeo, en fin. La pila, tenías que construir pila sí, forzosamente. tenías un agua y además tenías un organismo que se destacaba a nivel nacional. Hoy tenemos una cosa ahí rara, ineficiente, que nos está racionando el agua, que se habla de que está quebrado, endeudado, que la infraestructura ya se hizo vieja, obsoleta, y todo eso, bueno, una buena parte ¿te refiere a una mala administración? ¿Sí? Que lo dejaron así de que, bueno, ya vendrá otro a arreglar, al fin que nosotros, pues aquí venimos ganando, pero, oh, sorpresa, pues ya no van a gobernar. Y vamos a conocer seguramente, una vez que se dé el cambio, pues qué pasó, en qué condiciones nos están dejando las finanzas públicas en el Estado. Desgraciadamente para el PAN es que Kiko deja la vara muy baja. Bajísimo. Cualquier cosa que haga Bonilla o González Cruz aquí, se va a notar. Principalmente en el área de seguridad pública, ¿no? Sí. Vamos a eso, y para cerrar el programa, y ¿qué es lo previsible? Me gustaría escuchar cuáles son tus previsiones una vez que entren a la parte de renovación de dirigencias y con miras al 21. ¿De acuerdo? Estamos en Adicción Política en tveras.com.mx. Volvemos. Estamos de regreso en la parte final, platicando aquí en el Inter precisamente de cómo todo cambio creo que trae cosas buenas. En el caso de Rufo,
pues después de los malos gobiernos, ya los últimos del PRI. El caso de Jicotencal, Sí. que dicen ahora que por eso es que entra Bonilla, para que Jicotencal cumpliera los 6 años. Ujú. Por eso es que nomás le dejaron 2 a Bonilla. Acuérdate que Salinas Sí, le dijo, Oscar Bailón, ¿no? entra Oscar Bailón a cubrirlo. Entonces, seguramente ahora que entre Morena, como bien dices, van a hacer cosas diferentes. Creo que en la mayoría, con el ánimo de que sean buenas para el Estado, para la gente, y se va a notar. El detalle es que luego, con el paso del tiempo, le pasó al PRI, le pasó al PAN, le pasó al PRD en la Ciudad de México, También que una vez que ganan con Cuauhtémoc Cárdenas, no perdían y no perdían y no perdían, y parecía que ya nunca más iban a perder. Y bueno, llegó Morena y ahora vamos a ver qué pasa con Morena, ¿no? Aquí el único, si acaso el único apunte que habría que hacer es que hay quien dice que hoy hay una tendencia a que no necesariamente sean partidos que puedan combinar ser partido y movimiento, pero como muchos de ellos vienen del PRD, de las tribus y de estas del cosas, propio PRI, del- la mayoría, del PRI. el primer cuadro son PRI. Entonces, a mí mi impresión, un presagio, una hipótesis que tengo es que en el caso de Morena sería más acelerada esa descomposición una vez en el poder, ¿no? Es una apreciación, no porque sean malos, no porque no sepan, no, creo que se va a cortar el plazo donde los problemas, donde se impongan más, como dices tú, los políticos profesionales a los de vocación. Los de intereses personales, Ujú. o sea, porque esa es la idea del profesional, Así es. está viendo su proyecto personal, o sea, no se une a un proyecto de nación. No, pues lo estamos viendo aquí. Digo, el hecho el capricho de pasar de 2 a 5 años no es porque sea un bien superior para el Estado, para Baja California. Es un interés personal. Punto. Totalmente. Ahí digo, el marco conceptual o teórico que traes de este politólogo de la UNAM, aquí lo vemos en lo práctico, reflejado, ¿no? Lo vemos muy claramente. Sócrates, ¿qué veremos? ¿Qué es previsible en el PAN ahora que el siguiente paso es la renovación de las dirigencias y sobre todo en el 2021? ¿Crees que puedan ganar posiciones que lo mantengan como una segunda fuerza? Porque ahora está muy desdibujada. Pues simplemente el próximo ayuntamiento, Cabildo, un solo regidor. Un solo regidor y 4 del PRD. 4 del PRD. O sea, aquí se va a ese una punto tercera. llega el PAN. Y si me apuras, bueno, es una tercera en el gobierno, bueno, en el Congreso tendría 4 diputados, pero una se hizo independiente, más bien independiente, pero que vota todo lo de Morena. Tiene 3, ahí sería segunda fuerza, pero Claro, desdibujado. No. ¿Cuáles son tus previsiones? Mira, aquí para empezar está el concepto ya le sucedió a Obando, ¿sí? Marco Cortés, originalmente se había dicho por parte que querían emitir convocatorias para elección de presidencias municipales y estatal. Más bien la municipal primero, le iban a hacer en septiembre. A raíz del desaguisado, vamos a decirlo así, por la definición por parte del anterior Congreso, mayormente panista, que deciden
por sus pistolas y contra la Constitución y contra cualquier orden, modificar que en lugar de que sea de 2 años, que sea de 5 años la gobernatura de Bonilla. Las causas puede ser dinero, puede ser impunidad, puede ser comprar que no me hagas nada, porque no hay otra. Cargos inclusive, ¿sí? Pero ahí entonces, si el dirigente nacional no hubiera actuado, quedaría de manifiesto que él estaba totalmente de acuerdo en esa situación. O sea, estaba obligado a presentar o a hacer algo, ¿sí? Porque de la otra manera no le creeríamos que realmente le haya dicho a los diputados que no, que votaran en contra. Entonces, esa es una primera. Y luego, ante esa circunstancia, porque ya se le había dicho a Marco Cortés, oye, no hay condiciones para que haya una elección interna ahorita. Porque de una manera, este grupo que ha destrozado al PAN sigue teniendo el control del PAN. ¿Sí? Espera a que termine el gobierno, tanto de Gastelum como de Kiko, y se van a ir. ¿Sí? O sea, de manera natural. No, porque ellos saben que son parte de este fracaso. Ellos fueron parte de este fracaso del Kiko. Kiko lo encabezó y lo solapó y lo permitió, pero ellos fueron parte, muchos. Entonces, muchos de ellos se van a ir. Entonces, no, ahorita, tanto sería como que dejarlos para que continuaran lo mismo, ¿sí? Entonces se le hizo esa no petición, se le puso en la mesa de que no era conveniente. Lo entendió porque vio realmente, si estando él y diciéndoles a los diputados que no lo hicieron, pues qué respeto van a tener para las presidencias municipales o algo al estatal. Entonces es una derrota realmente cultural y política y de todo. Es un vaciado, como diría Dussel, ¿no? De los partidos políticos. Se perdió su esencia, ¿sí? Se corrompió el partido en ese sentido y fue permitido, desgraciadamente. Entonces ahorita no hay condiciones. Lo que se pidió en su momento es que se generara una especie de delegación para organizar con tiempo, ¿sí? Esperar a que se renueve esto, que la gente que se va a ir solita, ¿sí? Y se van a quedar los idealistas, los que creen en un proyecto, los que creen que los valores humanos o los valores de la sociedad son los que se pueden enarbolar. Bueno, entonces esos se van a quedar. Y entonces hasta enero, febrero se darían condiciones para realmente hacer una elección con la gente que realmente quiera reconstruir, ¿sí? Un partido que fue histórico, ¿sí? Tanto como referente local hacia la nación, ¿sí? De lo que se podía lograr con gente buena, con gente limpia, con gente que deseara hacer mejor país. Y yo creo que se estuvo haciendo. O sea, la verdad es que los que tengan memoria, porque la memoria histórica se nos va a todos, pero se transformó Baja California. Era un pueblo grande nada más, tanto Tijuana como Mexicali, Ensenada. Tú ves ahora desde el agua, drenaje, vialidades, Corredor 2000, la tercera etapa de Río, el arroyo del Alamar, la zona urbana de Mexicali. O sea, ¿por qué? Porque el desarrollo, si no había agua, no podías desarrollarla. O sea, el agua es clave y no había, ¿sí? No había el líquido tratado y distribuido. O sea, es clave para cualquier desarrollo el agua. Y eso se pudo lograr con seriedad y con mucha eficiencia, ¿sí? Y desgraciadamente se perdió. Y bueno, las consecuencias lo estamos viviendo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que tiene que reestructurarse, esto no puede seguir así. Marco Cortés yo creo que no es un buen dirigente a nivel nacional, lo estamos viendo, o sea, no hay una oposición seria, no toman en serio, ¿sí? Desgraciadamente, porque no tiene esa forma. Los resultados a nivel nacional, trayectoria, le falta trayectoria, yo diría, pero ¿no? aparte su manera de ver la política no coincide con el político de vocación, ¿sí? Para él es una profesión, es un proyecto personal, como lo dice Dussel, ¿sí? Así lo califico. O sea, no trae un proyecto de nación, no trae más que un grupo de amigos que lo han apoyado y que se han fortalecido con los gobiernos PAN, municipios y estados, ¿sí? Muy pragmático, muy al estilo PRI, y eso pues le vino al traste al PAN y terminó por acabarlo en Baja California.
la labor de reconstrucción va a tardar, no creo que vaya a ser competitivo para el 2021, que es la más cercana. El 2020 no hay elección. A ver, repítamelo otra vez, Sócrates. Para el proceso del 2021, donde vamos a renovar de nuevo el Congreso, las 5 presidencias municipales, y si en estos 2 años el Congreso hace realidad la creación de 2 municipios más, San Felipe y San Quintín. Que sería un error, la verdad es que... Ahí, digo, ese es otro tema. Pero serían 7, estamos hablando de 5 por lo menos, pudieran ser 7 presidencias municipales y la gubernatura. Y te vuelvo a preguntar, en tu opinión, difícilmente el PAN obtendría posiciones. Así es. Si no se hacen estos cambios, de instalar de manera emergente una delegación que retome y reorganice y junte a la gente que realmente quiere el PAN, ¿sí? Y se convoca a elecciones, pero ya previamente trabajadas de manera que la gente confíe, va a ser muy pocos, ¿eh? De los 10,000, si quedan 1,000 panistas, va a ser mucho. ¿Tanto? Así, a ese nivel. Ojalá me equivoque. Pero desgraciadamente perdimos a la gente de convicción. ¿Sí? Se formaron ese tipo de políticos, ¿sí? Que era su proyecto personal. Y si ese proyecto personal no lo logra en el PAN, se van a otro lugar. ¿Sí? Que es lo que están haciendo muchos. Algunos se fueron al PRD, otros al PRI, otros. Pero la mayoría está yendo a Morena. O sea, no tienen mayor convicción. O sea, son proyectos personales. Entonces esto difícilmente se puede reorganizar el PAN en ese sentido, pero primero ante la sociedad queda muy golpeada la imagen del PAN, porque toda la gente hace la referencia a Kiko Vega y a Gastelum. O sea, ligan al PAN con ellos, o sea, no, porque desgraciadamente avasalló al partido. El partido dejó de ser, ¿sí? Dejó de ser partido y fue un partido al servicio de los gobernantes en turno. O sea, perdió su esencia, su independencia, su esencia para generar cuadros, su esencia para proyectar mejor gobierno, su capacidad de crítica, que eso es lo que ahorita adolece el partido a nivel nacional, y le falta calidad para hacerlo. Por eso es que, insisto, hace una crítica a Andrés Manuel y muy fácilmente lo calla. No tiene mayor fuerza, pues, en ese sentido. Entonces sí urge un trabajo más serio, más comprometido con los ideales, pero insisto, no son tan amplios, bueno, el bien común es la misma, es el gran marco, pero para eso requieres generar un concepto de ética, ¿sí? La ética política, en donde se centra en la conducta. La ética es la conducta y la moral es la conducta de la sociedad. Bueno, ¿cómo hacemos que la conducta mía coincida con la conducta que la sociedad espera de nosotros? ¿Sí? Y en ese sentido es lo que se tiene que trabajar para poder recomponer y estar listos para el 2021, que sin mayor pretensión de pensar que se va a ganar. Es simplemente para recuperar parte del prestigio, nada más. ¿Sí? Eso es lo que yo creo. Pues creo que no estás muy errado. Digo, por un lado, lo que estamos hablando de que lo que pueda hacer en estos 2 años los gobiernos de Morena seguramente se van a ver con buenos puntos. No todo, pero creo que la mayoría. La inercia que traen todavía con el presidente, que ya prácticamente está por cumplir 1 año como presidente, y donde su capital, el que porta López Obrador, pues, todo es muy alto, y esa inercia pues seguramente va a dificultar, y en la parte de que los otros partidos pues
siguen no tomando a lo mejor las mejores decisiones. Todo ese cóctel sí hace previsible que en el 21, por lo menos en Baja California. Y le van a echar la carne al asador, porque es clave para López Obrador tener el Congreso para la segunda vuelta. Así es. Entonces, pues ahí está, amigos. Ojalá y estos planteamientos que hace Sócrates les parezcan de reflexión interesantes, porque si bien estamos viendo la parte del PAN, creo que esto se aplica a los otros todos los partidos. Dussel inicié planteando lo que él analizaba. Dice, el PRI tiene este problema, el PRD lo tiene, el PAN lo tiene también. O sea, rehacerse no es fácil porque dejaron de hacer la formación de cuadros. Así es. Entonces, pues Sócrates, muchas gracias. No, al contrario, Alfredo, un placer estar contigo, tu programa y tu público, por supuesto. Tu público también, amigo. Pues muchas gracias a usted también por dejarnos entrar a su iPhone o no, su teléfono inteligente, más bien, a su computadora, donde usted nos vea. Muchas gracias. Les recuerdo que este programa lo ponemos en YouTube, lo ponemos en Facebook, lo ponemos en Twitter y lo ponemos en LinkedIn. Así es que hay muchas maneras. Nos puede ver en cualquiera de esas plataformas, en esas redes sociales. En controles técnicos, Raimundo Rosas, un servidor Alfredo Ortiz. Le desea una bonita tarde. Nos vemos mañana. Gracias.